Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast Loto Azul. Hoy pues estamos en el capítulo 2 en el que hablaremos sobre la hermenéutica. Para un poquito más de contexto voy a decir lo que es la hermenéutica y viene siendo pues una disciplina que se ocupa de la interpretación y la comprensión. Se centra como en analizar el significado y la intención detrás de las palabras y la comunicación. Y como dato extra, pues podemos decir que la palabra hermenéutica proviene del griego antiguo y su significado se refiere a la interpretación de mensajes ocultos o profundos. Ahora sí, podemos empezar. Bueno, cuando yo leí un poco acerca de la hermenéutica, mi primera impresión es como un punto de estrategia. No lo vi tanto como una corriente filosófica, sino lo vi más como una estrategia para interpretar textos, para darle ese sentido a lo que el autor quiere decirnos y lo que nosotros mismos interpretamos de las distintas perspectivas que tenemos, ¿no? Y que podemos... Sí, no solo buscar el mensaje literal, sino que ir más allá y buscar las comprender las intenciones que se nos quiere dar a entender mediante, pues, las obras, ¿no? O, ¿cómo decirlo? Sí, las obras. De los autores, sí. Sí, pues tomemos en cuenta que, por ejemplo, en la Edad Media, sí, ya hace siglos, o bueno, no son tantos, hace 2 siglos, un siglo, pues no se le daba tanta importancia a descubrir lo que en realidad querían decirle esos textos. También hay que tomar en cuenta que en ese entonces los textos más importantes eran los sagrados, que vendría siendo pues la Biblia, ¿no? Y pues ellos no les daban tanta importancia en descubrir qué trataban de decirlos, y la hermenéutica vino a darles principalmente una herramienta para poder comprender esos pasajes que venían en la Biblia que eran difíciles de comprender. Para eso fue utilizado primeramente antes del siglo XVIII, y ya con la llegada del Renacimiento, la hermenéutica tomó una gran importancia como una corriente filosófica. O sea, sí es una herramienta, pero pues ya en ese tiempo ya fue tomada como una herramienta filosófica que, precisamente como mencionaba Valeria al principio, ayudaba a entender más a fondo lo que los autores querían decir con sus obras. Y pues principalmente eso, por dar un ejemplo para que quede un poco más claro, pero pues la hermenéutica se puede poner en práctica en distintos contextos. No necesariamente tiene que ser en un libro, en un texto. No tiene que ser precisamente con eso, pero para dar un ejemplo y que quede más claro de lo que viene a ser la hermenéutica. Es como leer, ¿no? Hace poco estaba yo leyendo varios artículos e investigaciones de la importancia de la lectura, ¿no? Y me encontraba con la definición de leer, que dice que leer es decodificar un mensaje, ¿no? Darle el sentido, como el interpretar. A eso se refiere. Y decía, pero no solo leer significa leer palabras o símbolos escritos en una superficie, ¿no? También se puede leer los gestos, los ademanes, un paisaje natural, una escultura, imágenes, e incluso hechos sociales. O sea, todo se puede leer, todo podemos darle un sentido, y a eso también creo que se refiere, ¿no? Es prácticamente todo aquello que podemos darle nuestra interpretación. Eso es. Y me gusta mucho que abarcaras un poco de su historia, y vemos que no ha perdido nunca el hilo. El hilo, de la interpretación y este rollo, como se dice que empezó, que su origen es con este mensajero. El dios Hermes. Hermes, que era el mensajero de los grandes, ¿no? De los dioses alquimistas. El mensajero de Zeus. ¿De Zeus? No, ¿sí? No me acuerdo. Los mensajeros de los grandes, era el mensajero, y desde mensajero de los dioses que corresponde a Tot. No, pero no decía Zeus. No recuerdo muy bien. No, yo creo, no estoy segura. Creo que era de los dioses griegos, no estoy segura.
Bueno, pero eran de los dioses grandes, ¿no? Ese que mencionó esta Camila Todd es el creador de la escritura egipcia, era un dios. Y, Egipcio. ajá. Es que dice que antes de los griegos, incluso, o sea, fueron los egipcios los primeros en poner en práctica Ajá. esta La- filosofía, sí. pues este término, a adaptarlo a esa definición. Los griegos, los egipcios fueron los primeros y los griegos prácticamente les copiaron, ¿no? Se basaron en ellos, por no decir tan De feo, una ¿no? manera más elegante se Se basaron. basaron en ellos. Tomaron prestado su idea. Para ellos explicarla a su manera y así nace este personaje Hermes, ¿no? Como mensajero, como el principal, ¿no? Y es un mensaje y ya después se le da, ya no solo es el mensaje en sí, ya es la interpretación. Después con los mismos griegos en los tiempos de Sócrates y Aristóteles y todos esos, con los oráculos. Que los oráculos eran las personas como tipo profetas, ¿no? Que decían profecías acerca de lo que iba a pasar o de gente importante, algo así. De los que veían como su futuro, se puede decir, ¿no? Sí. Como videntes. Casi videntes. Sí, esos eran los oráculos y les daban mucha importancia, ¿no? Eran muy sagrados para ellos y ya no solo se trata del mensaje de lo que mandaba de este Hermes, ahora se trata de qué quiso decir, qué quiere, qué significa esto, qué va a pasar más allá de lo que se dice, porque eran como, me imagino que eran tipo adivinanzas, ¿no? No creo que lo supieran fuera a conectar. decir, va a haber un terremoto en 10 años, no, era como más Como se un acertijo. va a mover el suelo y los pájaros van a volar en dirección contraria, algo así, ¿no? Para describir. Que sonara muy Sí, muy elegante. caótico, muy caótico, pero solo para definir algo Minúsculo. algo más concreto que se podría traducir en un terremoto, ¿no? Es así como darle ese sentido a estos textos, lo escondido ahí, lo que no te dice entre palabras, pero no te lo dice tan claro, ¿no? Es Como que darle- dice aprender a leer entre líneas. Sí, exacto. Sí, pues bueno, entonces con la hermenéutica viene a ser una herramienta muy importante, bastante importante para poder interpretar esos mensajes. Y bueno, aquí quiero hacer un énfasis importante sobre la definición de lo que es interpretar y lo que es comprender, porque dentro de la hermenéutica nos dicen que para poder hallar ese significado de ese mensaje hay una relación bastante importante entre la interpretación y la comprensión. Una interpretación, pues más que nada se basa en encontrarle un valor o más que nada asignarle un valor a lo que estamos percibiendo, y la comprensión viene siendo la construcción, como que juntar esos distintos sentidos que estamos otorgándole a las cosas que percibimos y poder construir una idea más clara, más grande. Y pues básicamente así es como se forma una buena interpretación de estos mensajes. Algo concreto, o sea, lo que tú ya lo comprendiste bien. ¿Un significado? Ajá. Sí, supongo que sí. Bueno, y hay que aclarar, en el capítulo anterior decíamos que la fenomenología que nacen en estos mismos tiempos, ¿no? Estas son como hermanitas, ¿no? Nacen muy seguiditas, la hermenéutica y la fenomenología, pero son un poco contrarias, ¿no? Porque la fenomenología cree que puede alcanzar un conocimiento absoluto, universal, ¿no? Y la hermenéutica viene y nos dice que no podemos saber las esencias, lo que las cosas son en sí, no podemos llegar a un conocimiento universal y absoluto, sino porque pues solo interpretamos, ¿no? Ujú, Solo y dijo Nietzsche,
Nietzsche. Sí. Nietzsche, no existen hechos sino solo interpretaciones, ¿no? Entonces, si solo existen interpretaciones, lo que yo creo que son, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que Tú sabes. lo que sé hasta ahora en base a experiencias, en base a la razón, en base a lo que tú quieras, pero es mi punto de verdad. vista, mi verdad, mi percepción. No todos lo ¿Se hacen mismo. de manera como objetiva? No, yo pienso que más bien subjetiva, Subjetiva, ¿no? Bueno, Más sí. basada en uno mismo, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en ya todo lo que trae atrás de él, su cultura, sus costumbres, su religión, su etnia, lo que quieras que te identifique a ti, ¿no? Tus valores que tienes como principal en escala. Una vez en ética nos hicieron hacer una escala de valores, ¿no? Sí. Y yo vi que muchos pusieron el respeto como primera, en su primer... Pero el mío, el respeto era como el 10 y nomás había como 12 valores. Era como el 10. Mi primera fue la honestidad. O sea, no todos tenemos el mismo parámetro, o sea, la misma medida. Tenemos cosas distintas que nos caracterizan y es en base a ellas que vamos a hacer nuestras propias interpretaciones. Sí, no es otra palabra, no hay interpretaciones solo. En este podcast solo se va a ir interpretación en todo lo que da. Pues es que básicamente la hermenéutica es eso, interpretar los mensajes. Eso es lo que dice Básicamente. En conclusión es eso. Y hablando de otro filósofo importante, con una aportación importante a la hermenéutica, tenemos a Heidegger, que viene con su círculo hermenéutico. Este es como un tipo, un círculo que pone en un extremo, siguiendo el ejemplo de los textos, al autor, y en el otro extremo sus obras, sus textos. Entonces él nos viene a decir que es un proceso cíclico en el que siempre va a actualizarse. También algo importante de la hermenéutica es que, como lo mencionabas, trata de enfocarse en textos pasados, en obras pasadas, y así poder retroalimentar lo de ahora. Como sabemos, con el paso del tiempo todos los datos se van actualizando porque salen nuevas cosas, pero para poder llegar a una conclusión concreta siempre se va a apoyar de lo pasado para poder complementar lo de ahora. Entonces estos conocimientos son actualizables, y con el apoyo de este círculo hermenéutico de Heidegger, ya me estoy confundiendo, de Heidegger, nos dice que con este proceso cíclico nosotros le otorgamos el propio sentido a lo que quieren decirnos a las obras. Y como mencionábamos en el podcast anterior, y también mencionó Valeria hace un momento, seguimos insistiendo en esto. Nosotros damos nuestro propio sentido a las cosas, dependiendo tanto de nuestro contexto y de nuestra experiencia, aunque creo que la hermenéutica no es tanto experiencias, es más como el estudio de los... o sea, sí, pero veíamos en el podcast pasado que la fenomenología era... conciencia y experiencia. Ajá, y la hermenéutica siento que no se basa tanto en eso, siento que es más como que... ¿Interpretaciones? Yo pienso que se basa más en la conciencia, ¿no? Porque tus interpretaciones no las das físicamente, no, o sea, no es algo material, es algo mental, es algo de ti, no sé. Es que no sé, lo que yo quiero dar a entender es que, o sea, necesita que ya haya ocurrido algo antes para poder comprender, para poder llegar a esa interpretación, necesita haber pasado por algo. Pero no sé si se pueda llamar experiencia como tal, porque pues ese concepto no... Okay, ya entiendo, no va a haber interpretación si no hay nada que interpretar. Exactamente, eso era lo que quería, es que no sabía cómo llegar a eso, pero bueno, mira, aquí viene a ser una buena herramienta la hermenéutica. Sí, y es curioso todo esto porque también, si no me equivoco, fue Gadamer quien dijo y propuso que la idea de que cuando comprendemos y aprendemos algo nuevo,
nos estamos, aprendemos a cómo somos nosotros mismos, a relacionarlo, ¿no? Porque aprendemos a estos temas, por decir, yo aprendí hoy de la hermenéutica, que podemos interpretar y darle un sentido, pero eso solo es como, no sé, suena como por encimita, ¿no? Pero ya aplicarlo, como dijiste tú, ahorita nos sirve la hermenéutica, eso ya es como, ya, ok, lo comprendí, me entendí a mí misma, en qué puedo aplicarlo dentro de mí, dentro de mis valores, dentro de mis creencias, dentro de todos mis parámetros que yo quiera aplicarlo, y ya eso es como, entiendes más de ti, más de cómo funcionas, por decirlo así, tú mismo, y aplicas este nuevo conocimiento, que es lo que la hermenéutica quiere, ¿no? No solo quiere que lo interpretemos porque sí, sino quiere que lo pongamos también en prueba, en práctica. Creo que uno de los principales propósitos de este es que interpretemos mejor nuestra vida, ¿no? La vida. Creo que es uno de sus principales objetivos. Sí, pensándolo así, es un bonito... una bonita conclusión. La verdad que sí, ¿eh? Y un bonito propósito y deseo, si se puede decir, de la hermenéutica para nosotros. Algo que, lo que dijiste algo antes de la experiencia, como Gadamer, él dice eso sobre que cuando comprendemos algo lo estamos vinculando a experiencias que ya tuvimos. Mira. Como dijiste, que para poder comprender algo hay que vivirlo, por así decirlo. Sí, como dijo Jacqueline, sí. No podemos interpretar algo si no hay nada, no hay nada que interpretar. Que no sabía cómo interpretarlo. Sí. Va con lo mismo del mundo que mencioné en el podcast pasado, de nosotros le damos el sentido de interpretación, ¿no? A las cosas. Exacto. Y creo que eso puede ser una buena conclusión para este podcast de hoy. Si ya no hay nada más que agregar, nos despedimos de este podcast de Loto Azul. Nos vemos en el próximo capítulo.